A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué debemos esperar de lo que ya hemos visto, de las amenazas que ha lanzado Donald Trump en materia migratoria, en materia arancelaria, en materia de combate a las drogas? De expansionismo. De expansionismo, así, una primera mirada, Leticia. Bueno, yo creo que Donald Trump ya ha dicho muchas cosas a partir de las cuales pensamos que tal vez es el punto extremo a partir del cual podría él estar viendo en cada escenario cómo negociar. Pero también abrió tal cantidad de frentes en todos estos meses antes de tomar ya el poder propiamente, que eso tiene un poco de debilidad, porque es como que le apuntas a todo y tampoco es que nadie directamente, como sí ocurrió en el primer periodo, era muy dirigido a México, por ejemplo, ¿no? Los bad hombres y la migración era de mexicanos. En esta ocasión es, bueno, Canadá muy golpeado, ahora hasta con Dinamarca tiene pleito, Panamá, que es un gobierno además pues muy proestadounidense, ahora resulta que se tiene que volver defensor de su territorio. Entonces creo que lo que vamos a ver es cómo se acomodan esas primeras piezas, las visibles y las que anuncie de novedades, ¿no? Lo que no haya dicho aún. Ahora, ha abierto, como dices, frentes de discursivos, sin embargo, no siempre acompañados de amenazas. Por ejemplo, el caso de Panamá, creo que no estaba planeando alguna orden ejecutiva, ha dado varias menciones al respecto, pero hay otras que ya se están esperando como los primeros pasos, órdenes ejecutivas ya para el primer día prácticamente. Tal cual. Pues es importante entender el fenómeno global de lo que ocurre previo a la llegada de Donald Trump. Y es el proyecto trumpista de reindustrialización de Estados Unidos, pero con una visión aglutinante de América del Norte. Por eso es que su discurso va del Canal de Panamá, que es una de las grandes crisis comerciales y geoestratégicas de los últimos 2-4 años, que impulsaron, por ejemplo, el transísmico en México y la migración de esta nueva ruta comercial que se mueve de Panamá por varios fenómenos al transísmico en México, y es lo que también provoca un poco este discurso de Donald Trump, es decir, vamos de la frontera sur de México hacia Groenlandia, porque si lo vemos ya de manera geoestratégica, es toda la región norte de América del Norte. Y entonces ocurren estos dos fenómenos. América para los americanos es retomar la doctrina Monroe. ¿En qué proceso? En el epílogo, de la guerra hemisférica que estaba en desarrollo, sigue todavía aún incipiente en Ucrania y en Medio Oriente, que bueno, aparentemente está en albores de terminar entre Palestina e Israel, pero está en este proceso. Y en este proceso de confrontación hemisférica, es decir, América para los americanos, reindustrialización de Estados Unidos, vía el ente aglutinante de América del Norte, que va de la frontera sur de México, retomamos el tema del Canal de Panamá, vamos hacia la industrialización del transísmico, pero desde la visión norteamericana, vamos a sacar a China de la ecuación, y por eso la ruta comercial va hasta Groenlandia, y es parte también de la tensión que existe respecto de Canadá. Es un ente aglutinante que es parte del gran fenómeno. A ver, todo esto tiene esa lógica en tu punto de vista, todos sus artificios, sus abrir de guerras, tienen una lógica fundamentalmente pragmática, muy pragmática y comercial. Y comercial, por supuesto. Yo creo que más bien de ponerle más tensión a las negociaciones que se hagan, porque sinceramente, como tú misma lo dijiste, es un discurso totalmente del siglo XIX. O sea, es absurdo que un país como Estados Unidos, que llegó a avanzar y tiene la hegemonía hasta cultural del planeta, aunque hoy haya una disputa. Es una hegemonía decadente y que ha perdido desde China. Y la lógica está en la cuestión arancelaria y en la renta que genera esta dinámica comercial. Pero lo ha dicho claramente. Pero la parte comercial es un nivel. Entonces, cuando tú hablas de Panamá o de Groenlandia, ok, eso puede ser si pones un mapamundi aquí, pero lo que hemos visto estos pocos meses es una reacción donde hay gobiernos, hay estados soberanos, hay naciones, hay historia, y en ese sentido, pues es obvio que no se va a poder dar una situación que no ocurriera con negociación, y además incluso con un costo muy alto e innecesario para una sociedad como la estadounidense, en términos de lo que tanto se ha criticado de Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Entonces, y bueno, un permiso que abre un permiso de China respecto a Taiwán, ¿eh? Entonces, ahí entran todas estas cuestiones en las cuales sí hay un discurso muy de geopolítica, de mapas,
pero en un escenario del siglo XXI. Tú le aprietas así y haces, digamos, operaciones financieras. No es solo ya cruzar aunque eso sea parte. Y por de eso la mismo, comercial. porque no podemos desvincular al presidente ya, ¿no? El presidente electo Sí. y próximo en funciones, Donald Trump, del empresario Donald Trump. Y entonces su visión, si bien es expansionista, imperialista, norteamericana, también es una visión empresarial. Y también es un poco como la presión que ha ejercido Donald Trump desde esta visión de negociación, de llevar al extremo la negociación. Pero no se puede quitar de en medio, por ejemplo, de la ecuación la revisión del TEMEC, que es también el eje del discurso. ¿Y en torno a qué está la revisión del TEMEC? Por supuesto que la industria automotriz, que es parte del gran eje y una de las grandes... Pero de las principales partes. Una ¿no? de las Digamos, principales partes, sí. pero otra también al puente arancelario que está significando México respecto de China en función de Estados Unidos. Estamos hablando, es más... A ver, entonces todo esto es un reposicionamiento de la economía en el pensamiento de Donald Trump desde su punto de vista frente a China, Totalmente. frente a una China pospandemia, digamos, donde la pandemia quedó demostrado que sí, efectivamente está mucho más diversificado el mundo y bla, 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 pero que tenemos una macrodependencia de China y de Asia en general. Y ellos. Y ellos particularmente, también Estados ellos. Unidos, ¿no? Entonces, ¿respondería a eso, básicamente? No, yo creo que eso es indudable. Ujú. Hay toda una cuestión, en términos de geopolítica, yo por eso digo, hay como un nivel, ¿no? Obviamente hay una disputa por los mercados, por el predominio de también el control y con la claridad de que hay también una diversificación, sin lugar a dudas, que no empezó ni siquiera hace 10 años. Este proceso en el cual la expansión de China se ha dado, bueno, pues al principio era de esta economía muy precaria, de trabajo, incluso muy criticado por los bajos salarios y todo. Ahora sí que 20 o 30 años después, China y la economía china es muy distinta y el hecho mismo de que Estados Unidos le pelea en términos de, digamos, de tratar de desbancar, pues te habla del reconocimiento de ese poderío inminente. Entonces, por ejemplo, ahora que yo creo que el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ¿no? Que vendrá para el 2026, será un tema muy importante a darle seguimiento, pero cuando tú pateas a tus posibles aliados, tus más cercanos socios, tu frontera, le das patadas, pero realmente bastante más feas, ¿no? Que verbalmente hablando a Canadá y a México en otro nivel, bueno, realmente cómo está un escenario en el cual quieras eventualmente negociar, ¿no? Vamos a marcar la primera pausa aquí en México Opina y vamos a dejarle con algunas de las frases que quedaron ahí de Donald Trump cuando era presidente electo, antes de tomar posesión, por supuesto, sobre el Canal de Panamá. Regresamos enseguida. Grandes cosas, realmente grandes cosas. Estamos siendo respetados nuevamente en todo el mundo. El Canal de Panamá es una desgracia. Lo que sucedió en el Canal de Panamá, Jimmy Carter se lo dio por $1 y se suponía que nos tratarían bien. Pensé que era un asunto terrible de hacer. Fue la estructura más cara jamás construida en la historia de nuestro país en términos relativos. Sería el equivalente a más de $1 billón en la actualidad. Perdimos 38,000 personas. Piensa en ello, 38,000 personas murieron a causa de los mosquitos de la malaria. No pudieron detener a los mosquitos. Pagaron a la gente 5 veces más para que aceptaran el trabajo. Muchas de esas personas murieron. Se los regalamos por $1. Pero el trato fue que, ya sabes, tienen que tratarnos de manera justa. No nos tratan de manera justa. Cobran más por nuestros barcos que por los barcos de otros países. Cobran más a nuestra marina que a las marinas de otros países. Se ríen de nosotros porque piensan que somos estúpidos. Pero ya no somos estúpidos. Así que el Canal de Panamá se está discutiendo con ellos ahora mismo. Violaron todos los aspectos del acuerdo y también lo violaron moralmente. Mucho se ha dicho de que Donald Trump no tiene gran política internacional, que su política es interna, muy al estilo de López Obrador, que habla a su electorado, que habla a sus huestes, a sus seguidores. ¿Es así? ¿O los pasos que da los hace con miras a lo que pueda tener eco adentro? Es parcialmente cierto, o sea, sí va dirigido a su electorado y al proceso de construcción y de negociación interna. A ver, antes de ir al corte platicamos, bueno, este nivel de tensión, cómo golpea, ¿no? Bueno, este nivel de golpeteo debemos contextualizarlo como presidente electo y que es propicio del proceso fortísimo de negociación interno también para posicionar
a cuadros clave al interior de su administración y para subsanar o para cumplir también compromisos respecto a su electorado y sus liderazgos. Lo vemos en posiciones clave de su gabinete que son evidentemente el cumplimiento, ¿no?, de una cuota respecto a su discurso, ¿no?, que lo lleva y lo reposiciona en la presidencia. Eso es importante. Pero también va en esta doble dinámica de decir, sí va para mi electorado, pero voy generando este mismo proceso de negociación a nivel internacional. ¿Qué también nos ha dicho Donald Trump? También es una de la posición con la inminente llegada de Marco Rubio al Departamento de Estado. Es una reconformación del cuerpo diplomático, comercial, no solo en América, sino a nivel internacional. Y la dinámica con la llegada de Donald Trump cambia. Ejemplo, el Estados Unidos de Donald Trump se acerca relativamente a Rusia y se aleja relativamente de China, en comparación al Estados Unidos de Joe Biden, que estaba en guerra con Ucrania, la guerra con Ucrania, sí, con Rusia, y estaba muy cercano, relativamente cercano a China. Esta dinámica de acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin y alejamiento a la China por el tema comercial, cambia también la dinámica internacional y los contrapesos no solo respecto a Estados Unidos y América, sino del resto de los países que estaban en su propia dinámica diplomática, tanto con Rusia como con China. Entonces el discurso sí va a dos vías, ¿no? Y por supuesto que impacta a México y por supuesto que impacta a Canadá, porque pues ya vimos la primera caída, ¿no?, que fue el ex primer ministro. Sí, ¿no? No sé, bueno, la crisis de Justin Trudeau venía arrastrándose, la puntilla fue la renuncia de Chrystia Freeland, pero sí ayudó un poco Donald Trump, ¿no? Con esta, vaya que ayudó. Sí. Oye, por cierto, López Obrador ni al caso, ¿eh? Ya está en su rancho. ¿Quién? No, López Obrador, porque dice como AMLO, pues la presidenta es Sheinbaum actualmente, ¿no? Y es bastante internacionalista en ese sentido. Fíjate que yo creo que lo que estamos viendo es que obviamente, como lo planteas, una reconfiguración de la geopolítica, pero también tenemos que tomar en cuenta el otro lado en un escenario que también es novedoso y es el fortalecimiento de los BRICS, que van sumando además, ¿no? Van sumando cada semana a otro grupo que tal vez no tienen para nada la fuerza económica, el desarrollo, la creatividad incluso que ha tenido y demostrado Estados Unidos, pero ciertamente son economías fuertes, cada una más, cada una menos, y la otra parte es población. Ahora, volviendo al tema de Marco Rubio, sí, lo hemos escuchado con discursos más beligerantes que lo que escuchábamos en su comparecencia. Parece que entienden en la posición que está jugando ya como jefe o jugaría como jefe de la diplomacia, pero también habla de un conocimiento de la situación. Hablaba de México en términos, me parece que de bastante conocimiento, o sea, sabe perfectamente que se le preguntó directamente qué opinaba de la relación de México con países como Venezuela, Cuba, y dice, a veces es frustrante reconocer que México tiene constitucionalmente límites y que no puede, hablaba de la no intervención. Vaya, conoce bien el tema, ¿no? Sí, a ver. Por eso debe verse el fenómeno, porque es un fenómeno el de Marco Rubio como secretario de Estado completo. A ver, Marco Rubio si bien es la materialización del sueño norteamericano, pero del migrante latino de derecha y sobre todo por el perfil de él, ¿no? Y eso impacta de manera importante sobre todo a ciertos sectores, a ciertos segmentos y en ciertos estados. De Trump. También su cercanía con los Bush. A ver, no se puede entender el Partido Republicano y ciertas regiones de Estados Unidos si no vemos la vinculación política ascendente, ¿no? Por ejemplo. 3, su vinculación con la Asociación del Rifle. Entonces, vuelven al perfil, por ejemplo, de Marco Rubio, muy complejo y muy fuerte, digamos, como para posicionarlo al Departamento de Estado. Además de su experiencia y lo muy involucrado que ha estado en procesos muy específicos de regiones particularísimas, sobre todo de América, el proceso venezolano, el proceso argentino, por supuesto también la relación con México, desde las distintas posiciones de poder que el propio Marco Rubio ha tenido. ¿Qué nos dice respecto a Donald Trump? Que es prioridad la construcción de la agenda político-diplomática para el gobierno de Donald Trump respecto
a Hispanoamérica, particularmente América Latina. Por eso es fundamental que sea un hispanoparlante, pero que además tiene esta experiencia en este nivel de atención diplomática y también de temas sectorales, ¿no? Pero además, no perdamos de vista que viene un proceso de reconformación política vía las distintas sedes diplomáticas y consulares de Estados Unidos para el resto del mundo en función de la nueva agenda de los Estados Unidos, que sí viene un cambio radical en la agenda, como bien mencionabas, ideológica, pero también política y sobre todo comercial. Los contrapesos comerciales, político-ideológicos que existían ya, por ejemplo, con China y en otras regiones respecto a Rusia, van a cambiar y tiene que cambiar naturalmente. Y eso también va a generar cambios paulatinos en los cuerpos de gobierno de las distintas regiones, porque la dinámica respecto a Estados Unidos cambia. Lo que intenta hacer Donald Trump es mover de manera, pues puede ser violenta, no necesariamente, pero sí agresiva, por lo menos a través del discurso, el eje de las negociaciones, moverlo de Oriente para que regrese a Occidente. Yo veo que es uno de los principales objetivos. Decía, el fentanilo se ha convertido en uno de los temas principales de Donald Trump. Creo que no es para menos, ¿no? Cuando vemos la comparación de muertes, por ejemplo, por el fentanilo, evidentemente en México estamos en una crisis de violencia muy grande desde hace muchos años. Creo que el tope lo llegamos a tener con unos 36,000 muertos en un año ya pasado. Y mientras en Estados Unidos están muriendo más de 100,000 personas por el consumo de fentanilo. O sea, para que veamos un poco la dimensión tan grande de lo que es. O y lo sea, que está por consumo. Por consumo, sí. por consumo allá, aquí por balas, ¿no? Que es otra cosa también que también es obviamente sumamente preocupante. Pero la forma en que pretende encarar esto Donald Trump es lo que ha preocupado en México, ¿no? Declarar a los cárteles de la droga actores terroristas tiene muchas implicaciones legales, extraterritoriales en Estados Unidos. ¿Cómo lo has visto esto? Bueno, primero es un tema que es sumamente delicado porque obviamente abre una puerta de a un tipo de intervención que, bueno, pasa por otros canales no necesariamente legales, cómo ellos se catalogan o no a un país terrorista o terroristas a algunos de sus personajes. Interesante que Biden le quitó la categoría de país de terroristas a Cuba. Ajá. A 3 días de salir, ¿no? Entonces es interesante cómo... Pero que Marco Rubio ya anunció que lo va a volver a poner. Sí, pero es interesante porque te habla también del manoseo en un tema que tendría que tener una cosa mucho más neutral. Bueno, si está ocurriendo una cuestión de ese calibre, pues digamos, habría consenso, se podría entender. Es que sí, déjame te pongo otro ejemplo, ¿no? Los líderes de Hamas que derrocaron a Bashar al-Assad ¿eran terroristas? Hoy son gobierno. Hoy no. Hoy son socios. ¿No? O en Siria, ¿no? O en Siria. Entonces, también eso que no nos apantalle. Hay una parte de un nivel de, yo le diría pragmatismo para decirle bonito, pero donde para los estadounidenses republicanos o demócratas van a hacer lo que crean y que les convenga en función de ellos. Y eso es un punto que es muy delicado, porque mantienen esta hegemonía y la tratan de ejercer. Bueno, pero yo quería decir, con el tema de esto de que México se ha vuelto una zona y ahora lo del fentanilo, que es un nombre que además descubrimos hace un par de años apenas acá, yo creo que parte de la retórica que ha mantenido el gobierno de México a través de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy interesante y es abrir un tema que está en la boca de todos acá, pero evidentemente no la de los estadounidenses, y es la responsabilidad que hay desde el lado estadounidense en todo lo que es la empresa transnacional del narcotráfico. Es decir, que si hay producción y hay consumo, bueno, hay redes de intercambio comercial, así, ¿no? No nada más es de arroz y de frijol, es también de este tipo de productos y, por tanto, poder decirles a ellos dónde y cómo se trafica ese producto que les causa tanto daño a ustedes, cruzando Estados Unidos, en el entendido de que están diciendo que se lleva desde un territorio como el mexicano, cuando los territorios, al final de cuentas, pues tienen también esta cosa de control de cada gobierno. Yo creo que, o lo he oído yo en las mañaneras del pueblo, que la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho, estamos investigando, no decimos que no ocurra, lo que decimos es que no ocurre
como cuando se quiere caricaturizar. Y en ese sentido, creo yo, o lo que estoy observando yo, es un reconocimiento de una situación de violencia, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que incluso García Harfuch, trasladado a ese lugar como para hacerle frente, como mensaje simbólico, si tú quieres. Entonces, yo no veo, por lo menos en este sexenio, todavía te lo reconocería un poquito más antes, pero en este sexenio que saquen vuelta a que hay una problemática real en este país con el tema, pero ese es yo creo que hay con otros muchos más temas en términos de tema de narcotráfico, ¿no? A ver. Respecto al tema del fentanilo, de nuevo está el factor de denominador común, que es la relación México-China. Aquí, por el tema pues delicadísimo, que es un arma química, que así además lo han mencionado en varias ocasiones los dos líderes de los dos partidos, que es el fentanilo, por la intermediación que también existe respecto al fentanilo y a la internación del opio, ¿no?, que es el principal precursor, ¿no?, del fentanilo respecto a los Estados Unidos. El discurso también en torno al fentanilo forma parte del proceso de presión para todo el proceso también de renegociación y de reestructuración comercial, diplomática y también en términos de seguridad en relación con México, con Estados Unidos. ¿Qué se busca también vía el tema pues, criminal en México, ¿no?, que se busca ejerciendo presión y una presión comprensible, vaya, ¿no?, en este punto es alejar de nuevo una vez más a China de México en función de los intereses de Estados Unidos. Pero también veamos la otra parte del fenómeno, que es la reestructuración de las organizaciones criminales, porque en el periodo de transición, tanto mexicano como norteamericano, ocurrió un gran fenómeno, que es la fractura del cártel de Sinaloa. ¿Y qué es el cártel de Sinaloa? Dicho por las propias autoridades, por la propia DEA, era la organización criminal más importante y más grande del mundo. Pero con antes era el Chapo. Con presencia, sí, bueno, ¿no? con presencia en casi 50 países. ¿Qué ocurre con la fractura del cártel de Sinaloa? Pues también te fractura N cantidad de organizaciones criminales, no solo en México, sino por lo menos en los casi 50 países donde tenía presencia y operación el cártel de Sinaloa. Y eso va en dos vías. Uno, como mencionaba la doctora, pues impacta toda la infraestructura interna norteamericana de distribución, no solo del fentanilo, sino del resto de drogas, también el tratamiento de las distintas organizaciones criminales, pero también te dice cuál va a ser probablemente la nueva estrategia en términos de seguridad nacional en función de los Estados Unidos, pero también internacional. Y de nuevo vuelvo a tomar el tema, en la nueva dinámica diplomática norteamericana que cambia en los contrapesos para el resto del mundo. No solo es las organizaciones criminales en México, sino cómo recrudezco mi discurso en función de ti, China. Es decir, es muy evidente la tensión, ¿no?, y la presión que se está ejerciendo en función de China, y por ejemplo aquí también entraría de manera tangencial, porque también son parte de esta misma red del fentanilo, la India, ¿no?, por el tema también de las farmacéuticas, que también ya está siendo un tema de tensión y de implementación, por ejemplo, de la nueva administración respecto de México, pero sobre todo respecto de Estados Unidos. A ver, tema de las farmacéuticas, tienes a Robert Kennedy como secretario de Salud. El discurso de Robert Kennedy y lo que ha significado Robert Kennedy, entendiendo que es la élite política, ¿no?, norteamericana, dentro del propio sistema político norteamericano, y cómo se cierra, si vemos este círculo entre farmacéuticas, seguridad nacional, seguridad interna, migración, China, México, en torno a esta nueva visión que es la que está planteando Donald Trump. Hay que ver qué va a ocurrir los primeros 15, 20 días. ¿Me das chance tantito? A ver, ¿Me das chance un segundo? Interrumpirte tantito. Pero ese es el discurso que ha sostenido Estados Unidos todo el tiempo y ellos quedan aislados de esta discusión. 150 países donde están estos malos que además tenían una cocina donde producen cosas. Dices, bueno, entonces tienen tanto poderío. Eso es lo que hay que romper.
involucrarnos y hacernos responsables es que logren, no sé si se va a lograr, pero un reconocimiento, aunque sea tras bambalina. Tenemos la declaratoria de invasión por parte del tema de migración, ¿no? Estos fenómenos migratorios respecto del gobernador de Texas hacia México. Exactamente. Bueno, vamos a volver a hablar del tema de migración, que es otro de los grandes temas que estamos así esperando a ver cuáles son las órdenes ejecutivas primeras al respecto. Sí. Regresamos. Entre las primeras órdenes ejecutivas que se esperan o se esperarían de la administración de Donald Trump es referente a la migración. Se ha dicho que se espera una expulsión o una deportación de alrededor de 1 millón de personas Millón y medio. Millón y medio de personas en toda su administración, ¿o estamos hablando? No, para empezar. Para empezar nada más. ¿Qué tipo de migrantes? ¿Quiénes serían los candidatos elegibles para ser deportados? Pues esas son las grandes preguntas. ¿Cómo está el tema? ¿Estamos preparados? Parece que ha habido acciones por parte de algunos países de América Latina, pero pues todo sería insuficiente, ¿no? Son dos lados, ¿no? Bueno, ¿a quiénes serían desafortunadamente los potenciales deportables, vamos a decirlo así? Como está previsto hasta este momento, serían aquellas personas que tienen ya orden de deportación, es decir, que pasaron por todo el trámite jurídico que incluso les permite apelar la deportación, pero que la han perdido. Ahí se calcula que hay 260,000 mexicanos y el 1,5 millones se compone de otros tantos de cada país, ¿sí? Pero entonces esa población sería la primera que estaría en la línea en el sentido de que con nombre y apellido saben y tienen ya una orden para salir del país y por tanto, bueno, es lo que podría un país como México de entrada esperar. Ahí viene la otra que son otras nacionalidades, pero que se entendería que en todo caso se podrían y tendrían que dirigir a sus países. Pero entra la amenaza desde Donald Trump en el sentido de decir, bueno, pues aquí hay 11 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, de las cuales hay también diferentes categorías. Y toda persona en Estados Unidos, lo sabemos bien, tiene derecho a una defensa aún no teniendo documentos. Por eso dije, estas personas ya pasaron por todo ese trámite. Seguir todo el procedimiento, apelar una siguiente instancia, por tanto, también el tiempo corre a veces a favor, a veces en contra, y de ahí el despliegue más jurídico que nos ha anunciado el gobierno mexicano como preparación para apoyar a esas personas que en el caso de que al no tener documentos, pudieran ser vulnerables, pudieran seguir su caso. Hay un grupo, nada más déjame mencionarlo porque es muy importante, es una parte de la expectativa que tenemos, que Donald Trump anunció como avanzó, podrían ser beneficiados en algún punto, que son los que llamamos Dreamers. Él dijo ya, bueno, lo reconsideraría, es un grupo que, bueno, han estado acá, ¿no? Todo el mundo, sí, ya lo han dicho 1000 veces, resuélvanlo. Y entonces estamos hablando de un aproximado de 800,000 personas, de las cuales la inmensa mayoría son mexicanos, ojo. Y que si hubiera, aun cuando no, esto que le llaman ellos camino a la ciudadanía, pero una forma de regularización, sería muy benéfico para un sector muy importante. Pero entonces, por eso el tema de cómo se puede desplegar una política de este tipo la vamos a conocer pronto. Sí. Pero podría beneficiar a algunos, por cierto. O sea, podría llegarse a dar el caso y podría no. Ahora, también aquellos que tienen antecedentes criminales, pero quien tiene antecedentes puede ser hasta una multa de tránsito, así se considera en Estados Unidos. Así es, ¿no? Tal cual. Hay que ver dentro del fenómeno también, entender el fenómeno político electoral que enmarca también el discurso antimigrante. No solo, como bien mencionabas, Mario, que va con el objetivo de impactar al electorado de Donald Trump, es decir, cumplir, digamos, a sus huestes, ¿no? A sus seguidores, sino también va al tema de estructura político-electoral, que es lo que está también sobre la mesa y sobre el discurso respecto a Donald Trump. A ver, tenemos cerca de 32 millones de mexicanos en Estados Unidos, algunos mexicoamericanos y unos, no todos en situación legal, pero binacional. No todos tienen su estatus legal también respecto de México. ¿Y cuál es el impacto también de estos 32 millones de mexicanos, hablando particularmente del tema de México, en términos también político-electorales, no solo en Estados Unidos, sino respecto de México? Y es ahí donde yo he observado, sobre todo en las mañaneras, en el discurso de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Claudia Sheinbaum, del canciller Juan Ramón de la Fuente, que han emprendido una inteligente estrategia en torno al tema migratorio, que es
implementar mecanismos de regularización de los mexicanos en Estados Unidos, una estrategia de contención y de litigio precisamente ante el discurso. Es una respuesta, digamos, al discurso de Donald Trump, presidente electo. Hay que ver cuál va a ser el discurso de Donald Trump ya presidente, pero que le permite también estructurar a los mexicanos en Estados Unidos, que se vuelven al final del día también una fuerza política que en su momento pudiesen ser una fuerza política de contrapeso para la administración de Donald Trump o aglutinante en la administración de Donald Trump, porque no hay que perder de vista que en el nuevo fenómeno político de Donald Trump, que es distinto el del 2024 al del 2016, se encuentran muchos liderazgos y en millones de votantes migrantes, latinos y mexicanos que corresponden a muchos fenómenos. Eso es interesante, ¿no? Pero particularmente el tema de la agenda también, y al discurso, y a la dinámica comercial también interna, al fenómeno también que ha ocurrido al interior de Estados Unidos de crisis en distintos sectores, ¿no? Sí, el discurso antimigrante de Donald Trump en esta campaña no frenó el voto hispano a favor de Donald Trump, ¿no? Es que yo creo que hay una confusión que sí hay que dejar muy clara. Y tienes toda la razón de que como comunidad mexicana en Estados Unidos se cuenta en millones, algunos hablan incluso de 40 millones, pero hay una diferencia muy grande en ser ciudadano de origen mexicano, incluso diría yo para quitarle la parte de socializado en México y emigrado a Estados Unidos, y en ese sentido con todo el tema del voto de los mexicanos al extranjero, bueno, yo he trabajado eso mucho tiempo, y el segundo sería ser hijos de mexicanos, que por las nuevas leyes de nacionalidad nuestra ya se extiende hasta en una tercera generación. Claro. Pero es un trámite jurídico, es un trámite que hay que hacer y que no tiene la misma connotación en términos ya de ejercicio que, bueno, una primera generación, tú y yo, que nos fuéramos. Que ya ha emprendido la Cancillería. Sí. Ojo, eso es parte de lo que pero se debe mencionar. Permíteme nada más forma parte de sumar un elemento que quiero agregar. Ojo con el tema de que las personas que pudieran deportarse hayan cometido algún crimen, porque tú lo dijiste de pasadita antes de tu comentario, y era efectivamente una falta administrativa puede considerarse como crimen, y eso se ha traducido, se ha utilizado de manera malévola, vamos a decirlo tal cual, en el discurso público estadounidense, y a veces se replica en el nuestro, como migración con crimen. Y hay que separarlo muy bien, porque una cosa es que una persona pueda ser deportada por lo que sea, no tiene papeles y al final falló todas las formas legales para permanecer y es deportada. Y no asociarlo nunca a ningún tipo de crimen, porque no es que van a deportar a las personas que están en las cárceles. Ojo, porque luego a mí me lo han comentado. Y esto es muy importante porque si no nosotros le cargamos esto de quién sabe de dónde viene o qué habrá hecho. No, ¿qué habrá hecho? Nada más no tenía papeles y perdió al final todo el trámite. Y lo otro es la mala suerte de que porque te pasaste un alto te agarraron o lo que sea. Entonces, nada más lo quiero decir porque sé que quienes nos escuchan lo conocen muy bien, pero vale decirlo también para la sociedad mexicana que recibirá a quienes regresen a nuestro país, ¿no? Sí, así es. La terminología a veces puede ser riesgosa, ¿no? Porque aquí hay luego gente que es así muy... Para tener más sesgos. A pesar de su discurso antiinmigrante en su primera presidencia, Donald Trump no fue el presidente más deportador del mundo, de Estados Unidos. De hecho, creo que Barack Obama lo superó por muchos números más, ¿no? Pero ese no es el tema. La verdad es que la va a cumplir ahora. Es lo que platicamos hace rato. Donald Trump en su primer gobierno desmanteló toda la estructura de, digamos, de los juzgados de asilo, entonces alentó y generó lugares de estancias, de detención migratoria, aunque no concluyeran en deportación, entre otras cosas, y es que lo platicábamos un poquito antes, porque las cárceles son privadas y los centros de detención son un negociazo, hay que decirlo. Aquí, y eso fue... Bueno, eso fue respecto al último comentario, relación, migración, crimen. A mí me gustaría también hacer alguna distinción porque tiene que ver también con el discurso de organizaciones criminales terroristas mexicanas. Y es la forma en la que están involucrados
sí las organizaciones del crimen organizado en estos fenómenos de tráfico de personas. Cuidado, respecto... porque la gente de verdad luego pero les adjudica no. a los deportados. Yo estoy hablando de las organizaciones criminales que trafican con las personas, porque hay un tráfico perverso con una línea criminal, y no es exclusivo en México, porque México es de tránsito que tiene origen en muchos países del mundo, de Medio Oriente, de África, ¿no? que tiene como objetivo los Estados Unidos. Y esta es parte también del discurso que ha tomado Donald Trump. Dentro de la distinción que mencionaba, crimen, migración, sí hay que poner sobre la mesa, porque el propio Donald Trump ha puesto sobre la mesa que es el tráfico de personas y toda la perversión que existe en torno al tráfico de personas. Donald Trump ha dicho, nos están enviando de Venezuela gente salida de las prisiones y una serie de cuestiones que muy al estilo de Donald Trump, pero ellos sí. Muy al estilo de Donald Trump, de llevar al extremo el discurso para obtener el punto medio en la negociación. También hay que entender como la personalidad de Donald Trump. Pero de la ley que acaban de pasar, el nombre de la chica esta que fue asesinada, que justo la asesinó un migrante, bueno, un caso trágico, pero que hizo que se aglutinaran todos a favor de esta ley, que además ese es el problema, que ya es más severa. Y no sé si ya pasó en el Senado, pero estaba por aprobar, pero en el Congreso, con republicanos, obviamente voto republicano, y demócratas. También. Fue de las dos, fue porque es bipartidista. Pero también hay un ambiente, ¿no? En torno a este fenómeno, por ejemplo, la nueva administración en México, la administración de la presidenta Claudia, también su discurso ha sido, nosotros hemos trabajado en coordinación con los Estados Unidos para contener, digamos, estos fenómenos migratorios masivos que han sido también gran parte del punto de presión respecto a la relación binacional, no solo de discurso, sino de operación también efectiva. La contención en la frontera sur, que también tiene que ver con el término, con cuestiones comerciales, la que hablamos al principio, pero que México ha dicho, yo he cumplido y no pasó y no llegó a la frontera norte, y que es parte también de algunos acuerdos que han existido en los últimos años, ¿no? La contención en la frontera sur, incluso los acuerdos que han existido con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano. Garduño. En función, ¿no? Por eso se queda. Y que no podemos desvincular del gran fenómeno también de las organizaciones criminales por el tema del tráfico de personas, que es gravísimo, es real, y que es real, totalmente. Y que sin duda se debe combatir en todos los países, ¿no? Eso es una realidad. Y que Donald Trump, nada más para terminar la idea, lo ha vinculado también de manera real con algo gravísimo, que es el tráfico de niños en esta red también de abuso sexual y de pedofilia, que como forma parte también de toda esta red de tráfico de personas, que está vinculado a la red de tráfico de personas en torno a la migración. Hay que ponerlo también. ¿Habrá una presión de la administración Trump para volver al mismo, digamos, acuerdo que se llegó a principios de la administración de López Obrador, del quédate en México? Sigue estando vigente. Y ahí está. Sigue vigente. Lo único es que por lo menos Biden, la administración Biden fue más creativo con esto del móvil, la plataforma, que sí difirió los mecanismos de movilidad, porque por regiones se podía uno o no conectar, y eso sí hizo que se concentrara mucho ahora sí que de la colonia Roma para abajo. En parte eso explica por qué había gente ahí en la Bruno Giordano, porque hasta donde te podías conectar, la gente se quedaba hasta poderlo hacer. Y después ampliaron la geografía de conectividad, y eso mueve a la gente. Claro. Pero sí, vamos a reconocerles que tuvo una parte de creatividad que benefició a México, porque entonces dejaba a que las personas desde Guatemala pudieran intentar conectar. Se va a mantener entonces ese programa, básicamente. Quédate en México, quédate donde estés. Tiene un carácter legal ya, finalmente. Sí, pero amparado bajo el TPS. Lo que dicen es que simplemente ya haz de cuenta, cuando lo tienes que renovar ya no habría.